Hola a cada uno de ustedes otra vez. Aquí estoy, el pastor Juan Manuel Vallejo, para servirles y queremos dialogar hoy acerca de un tema muy importante que tiene que ver con mantener el equilibrio entre el ministerio y la familia. Cuando nos estamos formando como líderes, necesitamos entender que debe de haber un equilibrio entre nuestra vida ministerial y nuestra vida familiar. So, inicio esta conversación con ustedes el día de hoy preguntándoles cómo definen el éxito. Piensa un momento, ¿cómo definirías el éxito? ¿Cómo sabes cuando has tenido éxito en el ministerio? Cuando tienes una iglesia grande, cuando tienes compromisos de predicar a través del mundo, a través del país. ¿Qué es lo que te diría has sido exitoso en el ministerio? Yo sé que están reflexionando sobre eso, pero le quiero sugerir una respuesta que considero que es clave. Y es que el éxito se define con la palabra fidelidad. Fidelidad. Fidelidad equivale éxito. Al grado que somos fiel, somos exitosos. Si estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, entonces somos exitosos. Algunas personas van a recibir una asignación de cuidar un pequeño rebaño por mucho tiempo. Y quizás las presiones del mundo le van a hacer pensar que no tienen éxito porque su rebaño es pequeño. Pero esas almas son importantes para el Señor. Si Él te pide que las cuide y tú eres fiel a lo que te pidió, entonces fuiste exitoso. Les comenté en otro estudio acerca de la importancia de cuando uno llega al cielo y decir, yo hice esto y esto y esto y esto, tantas cosas que hice, pero el Señor dice, pero te pedí esto y no lo hiciste, o te pedí aquello y no lo hiciste. Lo importante es ser obedientes a lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros, porque a veces el mundo te va a querer distraer del llamado de Dios, te va a querer distraer de las responsabilidades que Él tiene para ti. Y quizás va a ser esa búsqueda del éxito. Quiero ser exitoso en base a lo que el mundo define como éxito, o también en lo que, de la manera en que a veces el mundo religioso o cristiano define como exitoso. Que sí, quería implantar en el corazón de ustedes el día de hoy, especialmente, yo no sé en qué nivel se encuentran en su desarrollo de liderazgo o cuántas responsabilidades ya tiene de liderazgo en el reino de Dios, pero quiero implantar en el corazón de ustedes este concepto. Disciernan la voz de Dios, escuchen qué es lo que Él pide de ustedes. Y eso va a cambiar, o sea, van a haber diferentes asignaciones durante su vida ministerial. Y lo más importante es asegurarse de ser fiel a lo que Dios te está pidiendo que hagas. ¿Ok? Es la fidelidad. Eso es lo que va a definir el éxito. Si cumples lo que Dios pide de ti, eres un buen siervo fiel. Ahora, miremos las responsabilidades del pastor principal, o en este caso, las responsabilidades del líder, de la persona que está ejerciendo el liderazgo. Y yo considero que los pastores deberán primeramente cultivar su propia vida espiritual. Esa es la prioridad, la responsabilidad prioritaria de un pastor principal, de los pastores auxiliares, de los líderes, de los siervos líderes, es cultivar su propia vida espiritual para poder estar completamente equipados para servir a la iglesia. Han escuchado en repetidas ocasiones que uno lidera en base a quién uno es, pero muy pocos se dedican a trabajar en ellos mismos, en sus personas, en cultivar esa vida espiritual.
A veces el ministerio te va a golpear de tal forma que las disciplinas que tuviste antes de entrar al ministerio son desafiadas y quizás las vas a querer abandonar. Entonces es importante que cultives tu propia vida espiritual, tu tiempo con Dios. Y vamos a ver en unos pocos minutos algunas otras cosas que implica cultivar esa vida personal y espiritual de uno. Pero esa es la responsabilidad principal del pastor. Si no te cuidas a ti mismo, ¿cómo vas a cuidar a las demás personas? Si no te lideras a ti mismo, ¿cómo vas a liderar bien a las demás personas? Entonces, todo comienza con uno. La responsabilidad principal nuestra es de mantenernos conectados, permanecer en Cristo y asegurarnos que nuestra vida está bien, que nuestra vida está bien. Por eso, quiero hablar un poco acerca del horario ministerial. A veces el horario del pastor principal o el horario de los líderes en la iglesia, porque he visto que muchas veces nos desgastamos demasiado en lo que es la labor ministerial y descuidamos cosas que son importantes para Dios y para nosotros en nuestras vidas. Recomiendo que cada pastor debe de tener un plan para el uso de su tiempo cada día, de acuerdo a su capacidad personal y las necesidades de la congregación y la comunidad. Vuelvo a repetir, recomiendo que cada pastor, cada líder debe de tener un plan para el uso de su tiempo cada día, un horario, una agenda. Y ese plan que establecen debe de ser de acuerdo a la capacidad personal. Yo tengo una frase que digo a las personas, es, usted debe de dar el 100%. Ahora, cuando digo el 100% me refiero a hacer lo mejor que tú puedas, pero debes hacer el 100% dentro del 80% de tu capacidad. Y eso lo voy a explicar un poco más tarde acerca de los márgenes que debemos de tener en nuestro ministerio y en nuestra vida. Pero quiero empezar al decirle, usted solamente puede hacer lo mejor que puedes hacer, pero eso es lo que debes de hacer, lo mejor que puedes hacer y dejar que Dios se encargue del resto. ¿Okay? Algunos dicen, yo puse el 120% de esfuerzo. Lo siento mucho, pero eso no es cierto. Usted no puede dar el 120% porque el 100 ya es el máximo. Entonces, necesitamos aprender a agendar nuestros días conforme a nuestra capacidad personal. Si estamos sintiéndonos mal o tuvimos una semana atareada, entonces el día en el cual estoy hoy quizás va a tener menos actividades que la de ayer, pero es en base a mi capacidad personal. O sea, tampoco debemos de medirnos en comparación o compararnos con otras personas porque las otras personas quizás tienen una capacidad más amplia. Y como ejemplo, la parábola de los talentos, ¿no? A uno se le dio 5, otro 2, otro 1. Todos nosotros tenemos diferentes capacidades. Y eso no es cuestión de sentirte mal si tienes menos que otra persona o sentirte más si tienes mayor capacidad que otra persona. No, pero debes de agendar tu día en base a tu capacidad personal y también en base a las necesidades de la congregación y también de la comunidad, porque acuérdense que los líderes, los pastores son dados a la comunidad, no solamente al rebaño, sino que estamos ahí para servir a la comunidad, estamos ahí para servir a todos los que viven en el entorno donde Dios nos tiene liderando. Por eso los pastores deberán asignar un tiempo para todo. Y especialmente algo que quiero enfatizar porque muchas veces sí asignamos tiempo para las obras ministeriales, pero se nos olvida definir tiempos para actividades personales y con la familia. Los líderes saludables necesitan asegurarse de agendar tiempo para sus actividades personales y también para su familia. Eso es muy importante, porque si no lo agenda, a veces son los que más pagan el precio y son los que sacrifican más. Entonces, date tiempo para ti y para su familia, ¿ok? Entonces, aparta esos tiempos en tu agenda, ponlo, no es malo. Cuidarse uno mismo no es ser egoísta,
Atenderse a uno mismo y la familia no es ser egoísta. Entonces, apunta allí en su agenda, este tiempo está apartado para mi esposa o para mi esposo, según sea el caso, si eres una pastora o si eres un pastor. Con su cónyuge, aparte tiempo, ponlo en su agenda para sus hijos si tienen hijos, para sus amistades si tienen amistades con las cuales van a compartir en ese día. Aparta los tiempos, agéndalos. Y estos son aspectos prácticos, por cierto. Les dije que íbamos a estar hablando acerca de consejos prácticos para el desarrollo de líderes. Y esto es muy importante. A veces lo descuidamos, pero tenemos que agendar tiempo para actividades personales y con la familia. También, si seguimos lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra, debemos de apartar un día sabático cada semana. O sea, 6 días trabajará el hombre y uno descansará. Entonces es importante que nosotros podamos apartar un día sabático cada semana, 24 horas, donde usted no está trabajando. ¿Ok? Y algunos de ustedes están diciendo, y a veces en el ministerio somos más vocacionales, o sea, tenemos más de un trabajo y tenemos el trabajo de la iglesia, tenemos el trabajo que pudiéramos decir secular, digamos, en el ámbito laboral, en ese sentir, y a veces lo que hacemos es que descansamos del uno, pero estamos haciendo el otro. Entonces, es importante que puedan encontrar en su agenda, que peleen por apartar un tiempo realmente cada semana, un día totalmente libre, un día sabático para descansar, para reflexionar, para relajamiento personal, recreación personal. Es sumamente importante. Queremos nosotros que ustedes puedan durar por mucho tiempo hasta que el Señor venga en el ministerio y en el liderazgo. Aprendan desde ahora que es importante, que deben de apartar ese día sábado, ese día sabático, ese día de descanso, donde no estás haciendo ninguna labor. Estás dedicando a la reflexión, al descanso, a la recreación, relajamiento personal. ¿Ya? Porque cuando estamos trabajando, vamos acumulando estrés. Es normal. Los químicos en el cuerpo, muchas cosas cambian cuando estamos estresados y estamos trabajando. Y el tiempo de recuperación debe ser por lo menos la misma cantidad de tiempo que se pasó con el estrés. Entonces, por eso es importante reconocer también que cada noche debemos de descansar suficientes horas, por lo menos 5 a 6 ciclos de hora y media, porque cada hora y media el cuerpo cuando descansa, o sea, pasa por su tiempo hasta sueña y todo lo demás, porque si no entras a un sueño profundo no vas a tener sueños, o sea, y el cuerpo no, ahí es donde se restaura. Entonces, es importante, dicen los científicos que nosotros cada hora y media más o menos es lo que tarda un ciclo de dormir. Entonces, puedes tener 4, 5 ciclos, 6 ciclos. El caso es que necesitas apartar el tiempo que su cuerpo, y su cuerpo le va a decir cuánto necesita. Por eso, si tienes que tomarte una siesta o tienes que apartar tiempo, asegúrese de tener esos momentos de descanso, porque necesitas pasar tiempo en recuperación equivalente al tiempo que pasas en estrés. Entonces, si estás trabajando 8 horas al día, por lo menos 8 horas debes de descansar en la noche. Y como vas a trabajar 6 días a la semana, por lo general necesitas ese día de recuperación. Y como pastores y líderes, el asunto es que cuando los demás están descansando, porque es el domingo y van a estar en la iglesia y van a descansar, nosotros estamos trabajando. Entonces es importante encontrar y buscar un horario donde podemos tomar otro día. Y a veces nosotros llenamos nuestras agendas de tantas actividades de la iglesia. Bueno, es importante que nosotros, si somos los pastores principales, apartemos esas 24 horas de descanso y también reconozcamos que nuestros líderes necesitan tiempo para descansar. Muchos líderes en el ministerio están de voluntarios y están en sus trabajos y también voluntarían su tiempo. No queremos sobrecargarlos. Entonces es importante que también respetemos ese horario de ellos. Y como les dije, acuérdense, cuidarse a uno mismo no es ser egoísta. Debemos dormir bien, tomar nuestro día de descanso y vacacionar cada año. Hay que apartar por lo menos un tiempo. Yo sé que a veces es difícil por la economía y otras razones, pero es importante que nosotros podamos apartar un tiempo para vacacionar, donde nos desligamos por lo menos unos 7 días, 5 días laborales, por lo menos mínimo una semana. Si puedes 2, mejor.
ahí para poder descansar cada año. Eso me lleva al otro tema que quiero hablar con ustedes acerca de cómo manejar el estrés en el ministerio. Y estos consejos, nuevamente, son consejos prácticos para el desarrollo de liderazgos, temas importantes que a veces no tratamos en la capacitación de líderes. Entonces, estoy queriendo dejarles estas perlas delante de ustedes para que las aprovechen. ¿Okay? Entonces, ¿cómo manejar el estrés en el ministerio? Solo quiero hablar, hay muchas formas, pero quiero hablarles hoy acerca de 3 suposiciones claves. La primera suposición clave en cómo manejar el estrés es vivir dentro de la caja de la creación de Dios. O sea, vivamos dentro de la caja de la creación de Dios, una caja. ¿A qué me refiero? Bueno, Dios ha creado límites, aunque nos guste o no. Dios ha puesto confines en la tierra, ha puesto límites, ha puesto fronteras que no deberíamos nosotros de traspasar. ¿Okay? Si nosotros, lo digo como cubano, si nosotros vivimos fuera de la caja, estamos fritos, frito colorito. O sea, nos vamos a deshacer si nosotros seguimos intentando vivir fuera de los límites que Dios ha trazado para nosotros. Es importante reconocer cuando estás cansado, estás cansado. O sea, tienes que reconocer los límites. Entonces, para manejar el estrés, piensa, ¿cuánto es lo que yo puedo hacer? ¿No? ¿Qué es lo que realmente alcanzo? ¿No? ¿Cuáles son los límites que Dios me ha puesto? ¿Dónde están las fronteras que no debo de traspasar? Entonces, es algo filosófico y es algo interno que necesitas considerar, que es, hay límites, por eso digo la caja, vivir dentro de la caja de la creación de Dios. ¿Okay? Entonces, si nosotros entendemos que es Dios quien ha puesto esos límites, entonces, aunque nos guste o no, lo vamos a aceptar porque viene de parte de Dios y todo lo que viene de Dios es bueno. ¿Okay? Entonces, acuérdense de eso. Segundo es que el ministerio tiene que ver con nosotros. El ministerio tiene todo que ver con nosotros. Ahora, en el contexto de humildad decimos, el ministerio no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con el Señor. Pero en este contexto estoy usando la frase diferente. El ministerio tiene todo que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos mira a nosotros. Y como ya les he dicho, el ministerio fluye de quienes somos. Entonces sí tiene que ver con nosotros. Entonces, para manejar el estrés, necesitamos entender que si yo estoy deshabilitado, no voy a poder ministrar. O sea, si yo estoy frito, no voy a poder servir como Dios quiere. Entonces, necesitamos entender que el enemigo tiene sus dardos apuntados a nosotros, tiene sus flechas apuntadas a nosotros. Entonces nosotros necesitamos entender que debemos de protegernos, debemos de cuidarnos, debemos de estar conscientes de que el ministerio sí tiene que ver con nosotros. Si alguien se está ahogando en el mar, ¿cómo yo le voy a lanzar un salvavidas para sacarlo si yo no estoy a salvo? Si yo también estoy en el mar, en las aguas turbulentas y me estoy hundiendo, no voy a poder hacerle bien a nadie. Entonces es importante que para manejar el estrés, acordemos, tiene que ver con nosotros, cómo estoy. Y mucho de esto es redundante, pero es con la repetición se aprende. Entonces quiero que entiendan, ese es un aspecto muy importante, una suposición clave que debes de entender, que el ministerio sí tiene que ver contigo, tiene que ver con tu salud mental, tiene que ver con tu salud emocional, tiene que ver con tu salud espiritual, tiene que ver con tu salud relacional, tiene que ver con tu salud familiar, etcétera. O sea, tiene que ver con quiénes somos. ¿Okay? Y yo he visto que los mejores líderes son aquellos que realmente lideran de quiénes son. Y porque lo que están haciendo es se dedican a ellos mismos para poder, fíjate, algo me vino a la mente ahora, Jesús, él salía tempranito en la mañana y iba a orar con el Padre. Él, en una ocasión le dijo a los discípulos, oye, oren conmigo, y no pudieron. Pero él tenía su costumbre, él se cuidaba a sí mismo, él sabía que tenía que conectarse con el Padre para poder cumplir con la tarea que le había asignado.
Entonces él, tempranito de la mañana, se apartaba y pasaba tiempo con el Padre. Habían tiempos como cuando recibió la noticia de que Juan el Bautista, su primo, había sido decapitado. Él le dijo a sus discípulos, vámonos a un lugar desierto a descansar, vamos a descansar un rato. Y imagínate, él siendo ser humano, 100% Dios, estaba pasando por un tiempo de luto porque habían matado a su primo, a Juan el Bautista. Entonces, él quiso apartarse a descansar, pero las multitudes le siguieron. Y ahí es donde multiplicó panes y peces y les dio de comer a miles. Y entonces le dijo a los discípulos, adelántense, vayan al otro lado de la ribera, les alcanzo. Y después se fue. O sea, encontró su tiempo para descansar. En la presencia del Padre se apartó y estuvo solo, porque él entendía que si él no estaba bien, él no podía ayudar a los demás. Y nosotros necesitamos entender lo mismo. El ministerio tiene que ver con nosotros y necesitamos asegurarnos que estamos bien. Y tercero, otra suposición muy clave que yo creo que es importante que entendamos también es de que Dios está en el negocio de lo inacabado, de lo incompleto. Y yo sé que esto va a sonar un poco raro para ustedes, pero déjame explicárselo. Dios está en el negocio de lo inacabado o lo incompleto. Mira, nosotros somos impulsados por una necesidad dañina de tener éxito, ¿ya? Pero necesitamos entender, y esto va a sonar fuerte, pero quiero que me escuchen, quiero que pongan atención. Vamos a morir antes de acabarlo todo. Hay sueños, aspiraciones, anhelos, visiones, misiones que nosotros tenemos que son importantes para nosotros, pero tristemente nosotros vamos a morir antes de acabarlo todo. O sea, Dios está en el negocio de lo inacabado. Aún Pablo cuando dijo, he guardado la fe, he acabado la carrera, sí, terminó su carrera, pero él no terminó con todos los sueños y aspiraciones que él tenía en el ministerio. Esos fueron traspasados a otras personas. Las siguientes generaciones, Timoteo y otros más, estaban llevando a cabo todavía lo que realmente Dios quería seguir haciendo, pero no le tocaba a Pablo hacerlo todo. Y es una realidad que a mí me costó también entender, porque yo digo, bueno, cuando yo muera, quiero dejarlo todo. Sí, sí, en cierto sentido, ya yo quiero poder haberlo hecho todo antes de irme con el Señor, pero van a haber visiones que Dios te ha dado que no te van a tocar a ti terminarlo. O sea, vas a morir antes de acabarlo. Pero Dios acabará su obra, no nosotros. Él acabará su obra. Yo aprendí esas lecciones habiendo sido misionero. Me tocó un tiempo vivir en Paraguay y fue 2 años muy lindos de mi vida allí en Paraguay. También viví en Bolivia, viví en El Salvador, visité muchos países, pude ministrar en muchos lugares y cada vez que yo llegaba a un sitio, Dios me daba la visión para el país, para lo que Él estaba haciendo. Y recuerdo cuando recibo la llamada y me dicen, oye, necesitas regresar a los Estados Unidos. Y yo, pero no he terminado todavía, recién vamos iniciando. Y yo me puse a pensar, yo quiero terminarlo, pero en cierto sentido, porque la muerte significa separación. O sea, yo fui separado de la visión que Dios me había dado antes de acabarlo y tuve que traspasarlo a otras personas. Para los que estudian en el ITEC, yo tuve la dicha, el privilegio de poder ser parte del inicio de la fundación de lo que es el Instituto Teológico del Evangelio Cuadrangular en el Paraguay. Y yo quise estar ahí y no quería irme. Yo tranquilo ahí, tranquilo. Pero por designios de Dios y Él permitió que nosotros no estuviéramos ahí para ver la obra acabada, por decir así, sino que fuimos separados de ello. Entonces, yo necesito que ustedes entiendan que para poder ayudarte a manejar el estrés en el ministerio, no pienses que todas las tareas que Dios te ha dado las vas a terminar todas, en ese sentir de que esa tarea es mucho más amplia de lo que tú te imaginas. Usted solamente está viendo por encima del iceberg, ¿no? El iceberg, la parte de arriba de ese hielo flotando en el agua. Hay mucho más debajo de la superficie que quizás no te va a tocar a ti, pero sí le va a tocar a otros. Y Dios acabará su obra, no necesariamente nosotros. Entonces tenemos que estar dispuestos a retirarnos y pasarlo a la siguiente generación. Y esto habla de transiciones.
Necesitamos nosotros entender que hay momentos en que debemos de retirarnos. Yo he oído pastores que dicen, yo nunca me voy a retirar del ministerio porque en la Biblia no dice nada de retiro. Sí, yo entiendo, eso es cierto, pero cuando dicen esto medio me asusta, cuando dicen, a mí me van a sacar por los pies del púlpito, o sea, voy a morir detrás del púlpito. Y yo me pongo a pensar y yo digo, por favor, no hagas eso. Tú sabes el trauma que le vas a dejar a tus ovejas, a tus miembros, si tú caes muerto en medio de una prédica. O sea, y yo sé que eso ha pasado con algunos pastores, pero lo digo en media broma porque en realidad hay un sentir de algunos que dicen, nunca voy a soltar las riendas. O sea, porque malinterpretan ese texto que dice el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno. O sea, piensan que nunca pueden soltar el arado, pero necesitan entender, hay una diferencia entre soltar el arado y retirarte de una asignación. Nunca te retiras de tu llamado, nunca dejas de ser quien eres, pero hay transiciones, hay momentos en que es tiempo de pasar el testigo a la siguiente generación, de pasar el testigo al siguiente líder. Eso es muy importante entender y hablaremos de eso un poco más, pero quiero que entiendan, eso es algo que te va a ayudar a manejar el estrés, porque si vives bajo la presión de que todo ese cuadro de visión que Dios te ha dado, lo tienes que cumplir tú, entonces eso te va a estresar demasiado. Necesitas entender que trabajamos en equipo y trabajamos en generaciones donde vamos pasando el testigo, vamos pasando los cargos y relaciones y esas asignaciones, mejor dicho, las vamos transicionando. Entonces es importante que nosotros podamos pasarlo a la siguiente generación. Y eso me lleva a hablar con ustedes acerca de el equilibrio saludable, porque estoy haciendo algunos comentarios y yo no quiero que se vayan por las ramas o se vayan por los extremos, pero quiero que entiendan que hay un equilibrio saludable en el desarrollo de líderes, en el liderazgo. Y la palabra equilibrio tiene mucho más que ver con estabilidad que lo que tiene que ver con igualdad. A veces pensamos que el equilibrio es igual, partes iguales, ¿no? Para que esté equilibrado, tanto peso aquí a la derecha como a la izquierda, ¿no? Hay que ver para que esté igual. Pero en el ministerio y en la vida, el equilibrio saludable tiene más que ver con estabilidad que igualdad. El equilibrio es el arte de balancear los logros con el gozo, con el placer, poder balancearlo, porque los logros y el placer diario en las siguientes áreas necesitan ser equilibradas. ¿Okay? Estamos hablando su tiempo con Dios, con uno mismo, familia, amigos, trabajo. O sea, debe de haber equilibrio entre los logros y el gozo que uno puede tener en esas áreas, en nuestro tiempo con Dios, lo que he hecho por Dios y lo que he gozado, estar en la presencia de Dios. La diferencia entre María y Marta, ¿no es cierto? Marta estaba trabajando para el Señor y María también, pero de otra forma estaba gozando de su presencia. Entonces, debe de haber un equilibrio entre el trabajo y el gozo, debe de haber entre el trabajo y el descanso, etcétera, ¿no? Entonces, hay actividad y hay descanso. Ambas cosas vienen de parte de Dios y son importantes para Dios. Ambas cosas, la actividad que necesitamos hacer como el descanso. Ambos vienen de Dios y son importantes para Dios. Entonces, si ese es el caso, necesitamos entender que el papel o el rol que tenemos nosotros no define nuestra vida, no debe de definir nuestra vida. Y a veces yo he visto, por respeto y por cariño, cuando nos dirigimos los unos a los otros, decimos, ¿cómo está Pastor Vallejo? ¿No? Y pastor. Y el pastor es una función, el pastor es un llamado. Entonces, yo soy Juan Manuel, pero decir pastor o decir doctor o decir reverendo, o sea, es un título, es un oficio, es una función, pero esa función no me define, ese papel no me define. Yo soy mucho más que un pastor, yo soy mucho más que un doctor en liderazgo estratégico, yo soy mucho más que esto y lo otro. O sea, si yo soy supervisor, por ejemplo, si soy presidente de la obra o si soy pastor de una iglesia local ¿me entiende? Cualquier cargo, ese papel o ese rol
no debe de definir tu vida. Yo creo que es importante que nosotros entendamos porque a veces nosotros nos enrollamos tanto en el rol, ¿me entiende? De que pensamos que es lo único que soy, ¿me entiende? Entonces, ¿qué pasa cuando ya no eres el presidente de la obra nacional? ¿Qué pasa cuando ya no eres el supervisor? ¿Qué pasa cuando ya no eres el pastor de la iglesia local? ¿Qué pasa cuando ya no eres el líder de la alabanza? ¿Dejas de existir? ¿Ya no vales nada? Bueno, no, eso no es así. O sea, los roles pueden cambiar, las asignaciones pueden cambiar, pero tú mantienes tu valor y tú sigues siendo quien eres si aprendes a no permitir que el papel o el rol te defina. ¿Ok? Entonces, es importante también entender que cuando tu adoración a Dios se confunde con lo que haces, pierdes la vista del equilibrio necesario para mantener una vida saludable. Cuando tu adoración a Dios se confunde con lo que haces. ¿Ok? La adoración a Dios es mucho más que mi trabajo. Y acuérdense, todo lo que estoy diciendo está dentro del contexto del liderazgo, de mantener un equilibrio en el liderazgo y mantenerse con un balance en el pensamiento. Saber, es importante obrar para Dios, pero cuando tu adoración se confunde por ejemplo, muchos dicen, no fui a la iglesia, no adoré a Dios. Bueno, yo puedo adorar a Dios fuera de la iglesia. Yo no estoy abogando para olvidarse de reunirse como algunos tienen por costumbre. No, para nada. Pero a veces nosotros perdemos de vista la realidad. A veces inclusive el ir a la iglesia se convierte en un trabajo. O sea, y el tiempo de alabanza, si eres un director de alabanza, se convierte en un trabajo. O sea, ya a veces, como el dicho que dice, un hermano se levantó en la mañana y le dice a la esposa, no quiero ir a la iglesia hoy. Y la esposa le dice, tienes que ir, mijo. No, pero no quiero, no tengo ganas. Y tienes que ir a la iglesia. Y dice, ¿y por qué tengo que ir a la iglesia? Le dice a la esposa y la esposa dice, porque tú eres el pastor. Bueno, es que a veces es así. El trabajo o el ministerio se convierte en algo tan pesado que hasta empezamos a perder el sabor de realmente adorar a Dios. Y esto sucede con líderes de alabanza también, cuando están demasiado presionados con la labor de dirigir a la Grey en la alabanza, también de igual, se confunde lo que es realmente nuestro vivir para Cristo y todo lo que hago y todo lo que digo que sea para la gloria de Dios y atribuirle el valor que Él se merece con mi trabajo, o sea, el ministerio, lo que estoy haciendo, esas tareas. No debemos de confundir esas cosas. So, en el contexto del equilibrio saludable, quiero citar a Bill Hybels, un pastor acá en los Estados Unidos que dice, él sugiere que debemos invertir el 50% de nuestro amperaje de liderazgo en liderarnos a nosotros mismos. Y el otro 50% restante necesita ser dividido entre liderar lateralmente, o sea, nuestros colegas, los que están a la par, hacia abajo, o sea, nuestros discípulos, y hacia arriba, nuestros mentores, nuestros coaches. Entonces, imagínate, 50% para con nosotros y el otro 50% dividido entre todos los demás. Ahí ves el valor que este pastor, que pastorea miles de personas, entendió que era muy importante asegurarse que el equilibrio, la salud, en el equilibrio del liderazgo es 50% liderarme y el otro 50% lo reparto entre todos los demás. Qué interesante, ¿no? Yo sé que esto está causando que luches con ese pensamiento porque no es igual. O sea, 50 para uno y 50 para todos los demás. O sea, pero es el balance que necesitamos porque acuérdense, el ministerio fluye de nosotros y si no nos atendemos bien a nosotros, entonces ahí va a haber problema en el liderazgo y en el ministerio. Yo sé que el autoliderazgo, o sea, liderarse a uno mismo es difícil. Y es tan difícil que algunos prefieren evitarlo por completo, prefieren evitarlo. Entonces, en vez de liderarse a ellos mismos, solamente se enfocan en inspirar a los demás, en controlar a los demás, en vez de enfocarse en la reflexión personal. Y eso es peligroso. Eso no es un buen equilibrio. O sea, el buen equilibrio es liderarse a uno mismo y también a los demás, ya como hemos mencionado, según sugiere Bill Hybels, pero necesitamos entender que a veces la tentación es, como
cuesta liderarnos a nosotros mismos, que nos enfoquemos solamente en inspirar a los demás, en controlar a los demás, tratar a los demás, y nosotros mismos no nos atendemos como deberíamos de hacerlo. Ahora, en ese contexto, ¿cuáles son algunas de las cosas que pueden desequilibrarte? ¿Verdad? ¿Cuáles son algunas cosas que pueden desequilibrarte? Entonces, trampas. Las trampas como ponen para los animales, para atrapar a los animales. Bueno, el enemigo pone trampas. Hay trampas que pueden venir y desequilibrarnos. Por ejemplo, sentir una responsabilidad innecesaria hacia otras personas. Una compulsión de arreglar a los demás. O sea, algunos de nosotros queremos arreglar a todo el mundo y cada persona es responsable de cargar con sus propias cargas. O sea, dice llevar las cargas los unos con los otros, habla de la comunidad juntas llevando las cosas que deben de ser unidas, pero cada uno es responsable por llevar su propia carga también. Pero hay algunos líderes que quieren llevar las cargas de los demás, o sea, y quieren hacer lo que le corresponde a los demás. Y eso es una trampa. Usted no está allí para arreglarlo todo. Usted no está allí para ser Dios a esa persona. O sea, deja que Dios sea Dios, deja que el Espíritu Santo sea el Espíritu Santo, deja que la persona sea responsable de sus propios actos y sus propios hechos. Usted haga su deber y deje que los demás hagan lo suyo. Entonces, esa es una trampa donde uno siente esa compulsión por hacer lo que no le corresponde a uno. Otra trampa es decir sí cuando queremos decir no, porque queremos complacer a la gente. ¿Y qué va a decir si le digo que no? Entonces le dices que sí, pero dentro de su corazón usted sabe que debería haber dicho que no era algo que Dios quería que tú hicieras, pero por pena, por lástima, por el que dirán, dices que sí. Esa es una trampa, ten cuidado por eso. Otra trampa es hacer por otros lo que ellos pueden hacer por ellos mismos. Ya les comenté, es inclusive Dios en nuestras oraciones. Yo siempre digo de esta manera, Dios comienza donde yo termino. Qué interesante, ¿no? Dios empieza donde yo termino. Quiere decir, yo tengo que hacer lo que yo puedo hacer para que Dios pueda hacer lo que yo no puedo hacer. De la misma manera, las demás personas que nosotros estamos liderando, ellos tienen que hacer lo que ellos pueden hacer. Y entonces nosotros le ayudamos con lo que no pueden hacer. Pero dejen que los demás hagan lo que ellos pueden hacer por sí mismos. ¿Ok? O si no, caes en esa trampa. Otra trampa es sentirse bien con uno mismo solo cuando estamos haciendo algo por otros. O sea, hay algunas personas que en el ministerio caen en la trampa de que si no están haciendo nada por nadie, o sea, se sienten mal. Y esa es una trampa, ten cuidado, tienes que poder descansar sabiendo de que en ese momento no tienes que estar haciendo nada, algo por nadie. O sea, tranquilo, está bien. Exclusivamente ser atraído a las necesidades es otra trampa, que donde nosotros solamente nos sentimos atraídos a los necesitados, a donde hay necesidades, querer suplirlo. Ahora, hay una diferencia entre la motivación a servir y ayudar a los necesitados y otra cosa es estar exclusivamente, escuchen la palabra, exclusivamente atraído a los necesitados. O sea, eso puede ser desequilibrante, ¿no? En la vida de uno. Otra trampa que puede desequilibrarte es sentirse aburrido o vacío y hasta sin valor si no hay un problema que solucionar o alguien a quien ayudar. Imagínense. Es como un doctor dice, no tengo paciente. Todos están sanos. Entonces, eso puede, porque vas a buscar un enfermo. ¿Me entiendes? Porque tienes que estar trabajando. Y no es así. Si ya lo lograste, ok, bien, tranquilo, porque va a venir otro, no te preocupes. Pero no caigas en la trampa de siempre mantenerte a full. Necesitas tener esos ritmos. Fíjate que el mundo mismo lo muestra. Hay primavera, está el verano, está el otoño y está el invierno. Hay cosas que no crecen en el invierno, pero en la primavera, están a full. Entonces es importante entender las temporadas aún en el ministerio y en el liderazgo. Otra trampa es constantemente rechazar los halagos. No,
alguien te dice, oye, qué bien hecho. No, la gloria para Dios, la gloria para Dios. O sea, y lo digo en forma medio chistosa, pero es como que, no, todo, rechazar todos los halagos, todos los rechazas todos, pero te deprimes cuando nadie te los da. Eso es una trampa. Oye, nadie me ha dicho nada bonito. O sea, eso es una trampa, porque en realidad te gustan los halagos. Entonces, no, dáselo para Dios la gloria, pero tú lo estás recibiendo, porque cuando nadie te dice nada, o sea, dice, no me agradezca. Entonces, cuando nadie te agradece, te deprimes porque nadie te agradece. O sea, eso es una trampa que te puede desequilibrar. O sea, acuérdense que no todos los halagos están diciendo la verdad a 100% y todas las críticas tampoco. Okay, que sí, ni te la creas de una ni de la otra, pero mantente equilibrado. Pero es importante, honra a quien honra merece y también uno poder ser saludable en cómo recibir los halagos y a la vez entender cuando no llegan, ¿no? Otra trampa es tomar las cosas de forma personal demasiado fácil. Algunos tenemos este problema donde cualquier cosita que se nos dice, ¡fum!, inmediatamente lo tomamos como si están atacándonos a nosotros. Lo tomamos muy personal. Otra trampa es demasiado temor de cometer errores. O sea, algunos líderes no hacen nada porque no quieren cometer un error. O sea, entonces, eso es una trampa. O sea, el hombre justo cae 7 veces, pero se levanta 7 veces, se sacude y sigue andando. Nosotros en el deporte norteamericano del béisbol entendemos de que si una persona de 10 intentos le pega 3 veces a la pelota, ese es un buen bateador, es un buen pelotero, es un buen atleta que está pegándole con 300 por ciento, o sea, de las veces, pero no 1000%, porque 1000 es lo que se usa en la pelota. Entonces vemos nosotros que hay que saber que para poder pegarle bien y dar los cuadrangulares, necesitas seguir intentando, aunque vas a cometer errores. Y como te digo, en el mundo celebramos a los atletas en el béisbol cuando le pegan de cada 10 veces, 3 le pegan. Eso quiere decir que de cada 10 veces le fallan 7. Entonces, pero sin embargo son excelentes, porque muy pocos llegan a 400, o sea, 4 de 10. No se ve eso. Entonces, imagínense en el ministerio, cuando las cosas son mucho más difíciles que jugar pelota, imagínense que nosotros tengamos un criterio donde no puedo hacer nada porque si cometo un error, ¿me entiende? El Señor quiere que tú intentes y que hagas y que aprendas de tus errores, ¿ok? Y otra trampa es ser dirigido por estándares perfeccionistas y va mano en mano con lo que acabo de decir, ¿no? De que si solamente somos perfeccionistas, muy pocas veces vamos a lograrlo porque en realidad nadie es perfecto, ¿no? Entonces, otras cosas que pueden desequilibrarte y por cuestión de tiempo no voy a pasar mucho tiempo en ella, pero necesito comentárselas. Otras cosas que pueden desequilibrarte de un equilibrio saludable es la acumulación del estrés. Eso te puede desbalancear, ¿ok? Estar sobrecargado, ¿ok? Destrezas relacionales subdesarrolladas, si uno es bien competitivo o si lucha con la ira, o sea, o está demasiado ocupado. Todas esas cosas suceden cuando uno está sobrecargado, cuando estás llevando más de lo que debería y eso te va a desequilibrar, ¿ok? Expectativas también pueden desequilibrarte. Tienes ciertas expectativas que no son reales, o sea, eso te puede desequilibrar. Y también circunstancias personales te pueden desequilibrar. Pueden haber algunos asuntos familiares que están pasando, tristezas, cosas que suceden en todas las familias. Las finanzas puede ser una área también, una circunstancia personal que te puede desequilibrar, teniendo luchas y pruebas en la área económica también. Esas son algunas de las cosas que deberías de tener cuidado, monitorear, velar y administrar bien, porque te pueden desequilibrar. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer para mantener el equilibrio? ¿Ok? Y con esto vamos a concluir este estudio. Yo sé que quizás son unos minutos más de lo normal, pero quiero concluir con esta lección dándole algunas disciplinas que le pueden ayudar a mantener el equilibrio. En primer lugar, la primera disciplina o
varias que voy a mencionar bajo. La primera categoría es conciencia de uno mismo, cultivando nuestro sentido de quiénes somos, nuestra personalidad y nuestra individualidad. Entonces voy a hacer algunos comentarios bajo eso, de la conciencia de uno mismo, saber quién uno es, realizar quién uno es, saber tener esa conciencia de uno mismo. Personas saludables se conocen a ellos mismos muy bien. O sea, si eres saludable, sabes quién eres. Tú sabes lo que te alegra, lo que no te alegra, etcétera, etcétera. Conocen sus fortalezas y también conocen sus límites. Conocen sus gustos y conocen sus disgustos también. Usted sabe lo que le gusta y lo que no le gusta. Conocen las cosas que los enojan o incomodan. También conocen lo que alivia su espíritu. O sea, ¿qué te alivia el espíritu? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué trae paz a tu alma? Conocen las cosas oscuras, o sea, conocen su lado oscuro y cómo combatirlo. O sea, saben, yo lo digo de esta forma, saben de qué pata cojean, ¿no? Conocen esa área que es su lado oscuro, pero saben cómo dominarlo, saben cómo combatirlo, vencerlo. Personas que tienen conciencia de sí mismo también monitorean sus sentimientos y aprenden a manejarlos. Quizás han oído ustedes acerca de la salud emocional, la inteligencia emocional. Es algo de lo cual se ha hablado en estos años pasados, ha agarrado un auge, porque muchas veces no poníamos atención a nuestros sentimientos. ¿Por qué me molesta? ¿Por qué me entristeció? ¿Por qué me hirió? O sea, y las personas que tienen una buena conciencia de sí mismo monitorean sus sentimientos y aprenden a manejarlos, saben cómo discernir por qué están sintiéndose como se están sintiendo y saben también tener un buen manejo de sus emociones y sus sentimientos. Aquellos que conocen quiénes son también son conscientes de sus motivaciones, saben por qué hacen las cosas, saben qué es lo que los motiva y están al tanto de cómo otros lo perciben. O sea, es bueno, alguien puede decir, no, todo el mundo me quiere y nadie te quiere. O sea, eso no es tener conciencia de uno mismo. Los que realmente han madurado en esa área, ellos están al tanto de cómo otras personas lo perciben a ellos mismos y conocen lo que otros saben de ellos. ¿Ok? Tienen ese conocimiento. Y por último, trabajan para evitar cegueras, áreas ocultas a ellos mismos. O sea, luchan para mantenerse, o sea, practican la autorreflexión y buscan dentro también de ellos mismos. Y nuevamente, tiene que ver con el liderazgo de uno mismo. ¿Ya? Entonces, todo esto que les he dicho son asuntos prácticos para poder mantener el equilibrio entre el ministerio y la familia, el ministerio entre su salud personal, relacional, familiar. Y lo concluyo con entender y aplicar los márgenes en nuestras vidas. ¿Okay? Debemos de poner límites donde vivimos nuestras vidas dentro de ciertos márgenes. Por si los traspasamos, todavía podremos soportarlo. Ahora, déjame decirte de esta manera. ¿Okay? En las hojas de papel, cuando uno escribe, si usted se da cuenta, una hoja de papel con rayas, por lo general, viene con márgenes, ¿no es cierto? Cuando yo era chico y estaba aprendiendo a escribir, me decía el profesor, mantén lo que escribes dentro de los márgenes, ¿ya? Pero yo, por algún motivo, escribía y me mantenía en los márgenes y cuando llenaba un lado de la hoja, le daba vuelta. Llenaba la parte de atrás de la hoja, pero todavía no había terminado de escribir. Entonces le daba vuelta otra vez al frente, doblaba el papel y escribía en los márgenes. le daba vuelta, escribía en el otro margen, le daba vuelta al otro lado y llenaba. Y el profesor cuando me corregía el papel dice, Juan, ¿por qué escribes en los márgenes? O sea, agarra otra hoja de papel.
en vez de escribir en los márgenes. Bueno, eso era algo que me vino a la mente cuando yo estaba aprendiendo este principio de liderazgo, de poner límites o vivir dentro de los márgenes. Um, me dijo un profesor mío en el instituto, me dijo, usted tiene que aprender a vivir con el 100% de energía dentro del 80% de lo que eres capaz de hacer. Y yo me quedé así como que, darle el 100% al 80%, no entiendo. Yo pensaba que teníamos que darle el 100% al 100%. Y él me dijo, no, eso no es saludable. La vida hay que vivirla dentro de los márgenes. Y es donde me vino a la mente la tendencia mía es la de no dejar márgenes. O sea, yo lleno el papel todo lo que hay. O sea, no hay por dónde escribir. Cuando yo termino ya no hay dónde escribir. Y él me explicó que eso no es saludable porque en la vida siempre van a haber emergencias. Y si uno está viviendo al límite, el 100% del 100% de mi capacidad, cuando viene una emergencia, ¿cómo la hago? No tengo de dónde. Ya estoy agotado. Entonces, lo más saludable es aprender a vivir, dar todo lo que puedes dentro del 80% de tu capacidad. Por ejemplo, si tienes 10 horas, por darle otro ejemplo, si tienes 10 horas disponible, dale el 100% de atención y trabaja duro 8 horas. Deja 1 hora al principio y 1 hora al final libre. Estoy dando un ejemplo. Igual como el papel. El papel, los márgenes, déjalo limpio, en blanco. ¿Por qué? Porque si sucede una emergencia y de repente, oye, pastor, necesito hablar contigo, es una emergencia, se me murió, lo que sea. Dice, bueno, tengo 1 hora libre, pero si hubieses tenido citas todo el día, ¿dónde lo colocas? Ya está agotado. No sé si la ilustración hace justicia, pero creo que están captando lo que estoy diciendo. Hay que aprender a vivir dentro de estos márgenes, donde te dejas 10% de un lado, 10% del otro lado, solo el 80%. Y no es tan lineal como lo que lo estoy dando en el ejemplo, sino que tiene que ver con si te conoces, entiendes tu capacidad, entonces asegúrese de no llenar tu día al tope, donde ya que llegas a duras penas a la cama y ¡pum! Caes muerto de cansancio. No, déjate márgenes. No te satures hasta el tope. Eso no es lo que Dios quiere. A veces malentendemos eso. Decimos, tengo que darle todo lo que tengo al Señor. Sí, dale todo lo que tienes, pero déjate márgenes, por lo menos un 20%, para que si hay, por ejemplo, otra ilustración que sí, y con esta termino, quizás te puede ayudar, es como que si tenemos un viaje y a veces llegamos tarde porque no dejamos márgenes de tiempo, ¿no es cierto? Hacemos cita tras cita tras cita, por lo menos en mi caso, a veces yo tengo una cita a las 9, después a las 10, después a las 11, después a las 12 y todas son de 1 hora. No tengo ni tiempo para tomar agua ni para ir a descansar, nada que ver. Entonces, cuando tenemos una cita, decimos, no, voy a ir en el micro, voy a ir en el bus y voy a ir a tal lado y tarda media hora para llegar. Entonces, me voy a ir con 35 minutos y solo me doy un margen de 5 minutos. ¿Y qué si se pincha una llanta? ¿Y qué si hay un problema en el tráfico? O sea, necesitamos aprender a gozar de esos espacios de tiempo que nos dejamos donde no hay nada. Y yo sé que esto suena desafiante especialmente para los que nos encanta trabajar. Yo soy adicto al trabajo, me cuesta. Tuve que aprender esto y a veces todavía fallo porque me gusta llenar el día. Entonces, por eso les estoy hablando como alguien que sabe. Qué lindo es poder decir, no, tengo una cita a las 9, va a ser de 1 hora, entonces termino a las 10, me voy a dejar media hora de descanso, no voy a tomar cita y la próxima a las 10:30. Y así por si por algún motivo la cita de las 9 a las 10 tiene que tardarse un poco más, tienes margen. ¿Me van entendiendo? Bueno, espero que sí. Podría seguir hablando sobre ese tema porque es un área en la cual yo tuve que aprender mucho, pero espero que esta lección haya sido de bendición para ustedes y que realmente ustedes puedan tener éxito en su ministerio,
pero no solamente en su ministerio, sino que su familia no pague el precio de su ministerio. Que usted pueda mantener el equilibrio entre el ministerio y la familia, que pueda mantener el equilibrio entre la salud ministerial y la salud personal, espiritual, emocional, física y también familiar y relacional. A muchos pastores no tienen amigos porque están siempre trabajando. Entonces es importante mantener ese equilibrio en el ministerio. Espero que le haya servido, espero que haya sido de bendición y será hasta la próxima.